Estamos iniciando un nuevo trimestre donde vamos a tratar una lección muy interesante, la promesa, el pacto eterno con Dios. Y estaremos estudiando esta semana el título ¿Qué ocurrió?, donde encontramos el versículo para memorizar en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esta lección nos viene hablando aspectos muy importantes acerca del plan de la redención, de la promesa mesiánica, de qué ocurrió con la creación perfecta que el Señor había hecho, de el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, de cómo a pesar de que la relación se quebró, el Señor está dispuesto y dispuso un plan de salvación para cada uno de nosotros. Él viene pronto y viene a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Iniciemos nuestro repaso de lección. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto que hayas aceptado la invitación. Una lección muy interesante. ¿Qué has opinado? Primera lección, título de la lección, la promesa del pacto eterno con Dios. ¿Qué te ha parecido la primera lección? ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, hermanos. Esperamos que puedan estar sintonizándonos por nuestro canal de YouTube. Estamos muy contentos de que estén disfrutando del contenido que está subiendo nuestra iglesia y creo que me pareció una lección muy interesante y hay puntos que si nosotros no los habíamos analizado así de manera muy profunda en esta lección, claramente o sea, nos especifica muchas cosas y cómo entenderlas, de qué fue lo que pasó en la creación. Y eso parece muy interesante ya que nos deja muchas lecciones. Pareciera que como adventistas del séptimo día, como cristianos, muchas veces creemos que ya lo sabemos todo, que el libro de Génesis, pues ya lo sabemos, ¿para qué lo repasamos? ¿Para qué lo estudiamos? Pero a la luz de la lección nos damos cuenta que pues todavía podemos descubrir más cosas y entender más cosas que a la vista, cuando la leemos una y otra vez, muchas veces se nos pasa por alto. Pero es interesante cómo Ujú. la Biblia te sigue dando lección tras lección tras lección para que puedas ir entendiendo aún más, aunque por eso te decía, muchas veces creemos que ya lo sabemos, pero no, es todo lo Ujú. contrario, todavía estamos ahí rascando un poco de lo que realmente el libro de Génesis tiene preparado para cada uno de nosotros, que aparte de ser la historia de la creación y prácticamente pues nos relata ahí el inicio de todo, también es un libro de promesa que nos trae esperanza para cada uno de nosotros. Sí, sí, me parece muy interesante ya que, y lo menciona en la lección de esta semana, que ya desde el principio, cuando ya se cometió el primer pecado, ya había una promesa. No está la promesa así, no está dicha directamente, pero sí hay una profecía en sí. Pero en sí, esta lección nos deja muchas enseñanzas y vamos a iniciar ya con el título de nuestra lección de esta semana que se titulaba ¿Qué ocurrió? Y inicia el día sábado. Vamos a ir al libro de Génesis 1, 26 y 27, que es el texto para memorizar de esta semana, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Me gustaría saber qué tenés de interesante de este día, del día sábado, en nuestra introducción. Fíjate que es interesante, es muy interesante realmente cómo es lo que te decía, muchas veces lo vemos así superficialmente porque ya lo conocemos, Génesis 1.1, en el principio creó los cielos y la tierra, y ya, ¿verdad? Hasta de memoria no lo sabemos. Pero esta lección y el título lo venía enfatizando, ¿qué ocurrió? Porque encontramos que Ujú. el Señor al finalizar cada día decía, la Biblia nos dice, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno.
y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Pero es interesante que en el sexto día, cuando el Señor crea al hombre y todo lo que creó el sexto día, pronuncia algo distinto. Dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Ya no se queda solo en era bueno, sino lo dice era bueno en gran manera. Entonces nos da a entender ahí que fue algo Ujú. especial aún. Y bien es cierto, todos sabemos que la creación fue especial, fue único, obviamente, pero ese día el Señor en la Biblia incluso quiso darnos a entender que el sexto día fue especial y único, fue bueno en gran manera. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Después de que el Señor ha dicho que era bueno en gran manera, ¿qué pasó con esto? ¿Verdad? Y entonces decimos, bueno, mm, claro, ya la lección a lo largo del desarrollo de esta lección vamos a entender más o menos qué pasó y cuál es el plan de salvación, lo que vos decías ahí, ¿verdad? La esperanza que el Señor nos da. Pero sin duda alguna, la lección de la creación nos deja mucho que analizar, mucho que pensar y sobre todo grandes lecciones para nuestra vida aplicable. En este caso, ¿qué ves vos? ¿Qué nos deja de lección la creación? Bueno, a mí algo que me parece muy interesante es que hay que ver desde un punto que Dios nos hizo humanos, nuestra especie es singular en toda la creación que Dios hizo. Y es lo que mencionabas. Y cuando dice Dios, bueno en gran manera, es muy interesante porque al ver al ser humano es cierto que pertenecemos a los animales, pero en sí nuestra especie tiene algo que la diferencia de las demás, que es nuestro raciocinio. O sea, y lo menciona nuestra lección más adelante, el por qué Dios deja al ser humano para tener una relación con él. Entonces, para mí eso es lo importante de esta lección. Y muchas veces, a veces creemos que no somos importantes para Dios, que por qué Dios nos creó, que creemos que estamos solos en un mundo en el cual hay mucha maldad, pero en realidad Dios desde el principio ha establecido y nos ha dado grandes promesas de que siempre va a estar con nosotros. Y además de eso, nos marca muy específicamente que somos especiales desde el principio, que Él quería que nosotros fuéramos sus hijos y que actuáramos como tal. Entonces, es muy interesante cómo ya se va desarrollando todo el resto de la lección y nos aclara muchas dudas de qué es lo que pasó, qué ocurrió qué fue lo que falló en una creación que era perfecta aparentemente. Exactamente. Y aquí nos enfatizaba, ¿verdad? Que en el principio pues nunca hubo asesinos, no habían ladrones, no habían estafadores. Entonces, por eso es que nace la pregunta, ¿qué ocurrió? ¿En qué momento nos desviamos de todo esto, verdad? Y es lo que la lección al final de cuentas nos va a aclarar, las dudas, las preguntas que tenemos. Y nos lo decía al final de esa lección del día domingo, del día sábado. Y nos decía, ¿qué enseña la Biblia sobre los orígenes? ¿Qué clase de relación quería tener Dios con la humanidad, con nosotros? ¿Cuál era el propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué esperanza se le dio a Adán y a Eva inmediatamente después de la caída? Entonces, todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo durante toda esta lección. Y es que eso es lo bonito y lo interesante de esta lección, porque no nos deja a media, ¿verdad? Como muchas veces pasa en las series de televisión. Ahora es muy común que cuando ya viene lo bueno, te deja a medias, ¿no? Y vos te quedas como que no puede ser. Pero aquí esta lección nos da de una vez las respuestas de qué pasó. Y ya más adelante vamos a ir viendo. Así que de una vez vamos a ir, porque el tiempo es corto, pero vamos a ir de una vez al día domingo. Y aquí me llama mucho la atención algo que nos trae la lección y que saco yo de lección aquí y que quiero que compartas también con nosotros qué te dio a entender esto, porque nos hacía referencia en Génesis 1:1, lo que te decía en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante porque es uno de los temas más cruciales hoy en día, es uno de los temas que más se tratan, tal vez no que sean muy populares, pero sin embargo es algo que choca,
¿verdad? Porque muchos decimos que venimos de una explosión, que venimos de un simio, que venimos producto de la evolución y tantos temas que se dan que al final de cuentas es imposible que vos y yo podamos entender la creación sin tener fe. Es imposible, porque claro está, si vos querés poner a pelear o a, ¿cómo es la palabra? A platicar, a A conversar con debatir. alguien, a debatir, eso, gracias, gracias, a debatir con alguien el tema de la creación, claro, le puedes presentar muchos argumentos, pero al final de cuentas depende de la persona con quien estás hablando si cree o no. Claro, la persona también te puede decir, no, es que la ciencia dice que venimos de la evolución y que hace tantos años la Tierra estaba vacía y que la explosión, pero al final de cuentas, en algún momento ellos también llegan a depender también de la fe, porque claro, aquí nos decía, ¿verdad? Que no podemos nosotros entender, creer esto sin fe, porque al final de cuentas es difícil que nosotros podamos presentar argumentos de lo que pasó si no estuvimos ahí. Ya me estoy metiendo un poquito tanto en el siguiente día, pero es lo que quiero yo dar a entender aquí, que es imposible que nosotros podamos entender la creación si no tenemos fe. Y esa es la maravilla también de la creación, porque nosotros podemos elegir si queremos creer o no, porque el Señor no nos obliga. Al final de cuentas, el Señor se presenta como el creador del mundo, como el creador del universo, pero Él no nos obliga a creer que Él es el creador del universo. Nosotros sabemos que Él es, aceptamos que Él es, pero hay muchas personas allá afuera que no lo aceptan, que no lo creen. Entonces, ahora mi pregunta es, Jairito, ¿qué te dio a entender, qué te dio de lección este día? Bueno, a mí me parece muy interesante y lo menciona esta lección, es que, y lo que mencionabas, y de ahí me voy a anclar en lo que voy a decir, que lo que mencionabas, que todos, ¿no? Al final, ya sea creacionista, evolucionista, independientemente de la teoría que se crea, eh, no estuvimos ahí. Y lo menciona claramente la lección, dice, ninguno de nosotros estaba ahí para ver el proceso de la creación. Entonces, no importa qué teoría creamos, tiene que ser por fe. O sea, al final, ya sea que yo crea en la evolución, ya sea que crea en la teoría creacionista, que es la teoría de que creemos que Dios fue el que nos creó, independientemente de en qué creamos, siempre va a ser la fe. Pero algo muy interesante de este día, y también lo menciona en nuestra lección, es ¿para qué queremos saber cómo fue que fuimos creados? Y lo responde nuestra lección muy bien y dice, porque entender quiénes somos y cómo llegamos aquí afectará nuestra comprensión de cómo vivimos y cómo actuamos mientras estemos aquí. Entonces, esto me parece muy interesante, porque si nosotros no sabemos de dónde venimos, ni qué venimos a hacer, o cuál es el propósito de por qué Dios nos creó, entonces no vamos a vivir una vida sin sentido. Es lo que hacen muchas personas y hasta nosotros lo podemos hacer como cristianos, que en algún momento vivimos una vida, solo hacemos negocios porque hay que hacerlos, vivimos nuestra vida porque hay que vivirla. Algunas personas tienen hijos porque hay que tener hijos, pero en sí, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia del por qué Dios nos creó? Y esta pregunta la vamos a contestar ya en un siguiente día, donde contesta bien esta pregunta. Sí, es Entonces, para mí esto es lo importante de este día, entender que el saber de dónde venimos nos va a dar la pauta de qué es lo que debemos de hacer. Entonces, esto es lo que me parece muy importante de este día. exacto. Y es lo que te decía. Y también la misma lección nos lo decía, ¿verdad? O aceptamos por fe o no aceptamos con respecto a lo de la creación. Y te comentaba que muchas veces podemos presentar muchos argumentos, muchos textos bíblicos, y aquí la lección nos traía varios textos que nos traía que podíamos apoyar en la lectura de este día. Pero me llamó mucho la atención el Salmo 100, versículo 3, porque nos dice,
reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y entonces ahí, mira, Jairito, ese texto, como te digo, varios textos que podíamos leer y que podemos apoyarnos ahí, pero este texto para mí engloba todo esto, porque entonces nos hace entender que el Señor es nuestro creador, que el Señor es nuestro sustentador, que Él nos creó, que Él nos hizo a su imagen, a su semejanza. Somos su pueblo, somos parte de su prado, decía, somos ovejas de su prado. Entonces, aquí es como, bueno, claro, también las mismas ovejas, ¿verdad? Muchas veces hay ovejas que obedecen y hay ovejas que no obedecen. Así también somos nosotros, o aceptamos o no aceptamos, el Señor nos obliga. Pero es interesante lo que también decías, ¿verdad? Y este día también fue muy importante. Pero vamos a seguir avanzando al día lunes, como decías, y también es un tema muy interesante y muy bonito, porque nos recuerda y nos da esa bendita esperanza, ¿verdad? Y el título nos da aquí, a imagen del Creador, a imagen del Creador. Entonces, yo quiero empezar con una pregunta aquí, Jairito, y quiero que me respondas qué es lo que entendés, qué es lo que te dio a entender esta lección. Y la pregunta es precisamente la que trae la lección, la primera pregunta que trae. ¿Qué significa que Dios nos haya creado a su imagen? ¿Qué significa para vos, Jairo Andrés Itzep, qué significa para vos que Dios te haya creado a su imagen? ¿Qué ha significado para vos? Bueno, para mí a lo que entiendo, a lo que me dio a entender la lección, es que a su imagen, es que o sea, es como que si fuéramos una copia de Dios, es como que si fuéramos una copia de Dios, un clon de Dios, podríamos decirlo, si lo quisiéramos decir de una mejor manera. Claramente lo menciona la lección, no tenemos todas las características de Dios porque Dios es un ser poderoso que tiene la inteligencia que nosotros no llegamos a tener, que entiende muchas cosas que nosotros no entendemos, pero somos, como lo mencionaba al principio, somos una especie que Dios creó porque Él quería tener una relación con nosotros. Él sabía que al crearnos y al ser llamados sus hijos, nosotros nos relacionaríamos con Él de tal manera que fuéramos como sus hijos. Porque ¿qué es lo que espera cuando un papá tiene un hijo? Es que su hijo se lleve bien con él, ¿no? Es que su hijo sea feliz, es que su hijo alcance todo lo que él quiera, porque al final eso es lo que quieren siempre los papás. Pero si lo miramos desde el punto de vista de Dios, Dios desde el principio siempre quiso eso y nos hizo a su imagen y nos dio el raciocinio de tal manera que cuando nosotros nos comunicáramos con Él, nos sintiéramos al mismo nivel de Él, porque Dios eso es lo que espera, es que no lo veamos como un ser inalcanzable, sino que mirarlo como que si fuera nuestro padre, es como que si nosotros cuando necesitamos algo de nuestro papá o nuestra mamá, lo que hacemos nosotros es hablar con ellos, ¿no? Cuando se puede. Entonces, eso es lo que espera Dios de nosotros y por eso Dios nos hizo a su imagen. Muy bien. Ahora, aquí quiero resaltar un poco lo que vos decías, el ejemplo que dabas, ¿verdad? De cuando una persona tiene un hijo. En mi caso, pues sabes que tengo a Caleb ahí. Y a mí me gusta verlo a él, me gusta preocuparme por él, lo amo y estoy seguro que pues él me ama. Pero aquí me gustó mucho el ejemplo que dabas porque era un punto que yo tenía. Eh, Sin embargo, cuando ven a tu hijo, cuando ven a mi hijo, dicen, es que se parece a su papá, o es que se parece a su mamá. Cuando nace el hijo y entonces le empiezan a comparar a quién se parece, ¿no? Y es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque las personas allá afuera saben que somos cristianos, saben que conocemos al Señor. Entonces ahora, al saber que somos imagen, hechos a imagen de Dios, que Él nos creó a su imagen y semejanza, eso quiere decir que nosotros tenemos que demostrar con nuestra vida que somos hechos a su imagen, que le amamos, que le respetamos, que Él nos cuida. Y por lo tanto, aunque muchas veces
eh, nuestra apariencia física. Claro, la degradación, el mismo pecado ha hecho que incluso, ¿verdad? Sabemos que los primeros hombres eran enormes y nosotros apenas llegamos a nuestros 1,60, ¿no? Incluso la mentalidad negativa, tantas cosas que traen consecuencia del pecado, evitan que muchas veces nosotros nos veamos a nosotros mismos como imagen de Dios, ¿verdad? Incluso la misma sociedad nos pone estándares altos de la belleza, si lo queremos ver así, ¿no? En las mujeres se da un poquito más, en los hombres también, pero en las mujeres se da un poquito más que, ay, es que es actriz y yo quiero ser como esta modelo, que muchas veces no nos permiten ver y aceptar que somos imagen del Señor. Él nos creó a su imagen y por lo tanto nosotros tenemos que demostrar, ¿verdad? Con nuestra vida que somos hechos a imagen de Él. Muchas veces lo olvidamos, muchas veces es lo que menos pensamos y es lo que menos recordamos, porque estamos muy acostumbrados a nuestro correr diario, que lo último que pensamos es que nosotros somos hechos a imagen del Señor. Vienen los problemas, vienen las dificultades y todo lo último que pensamos es que somos a imagen del Señor, ¿no? Pero el Señor Ujú, nos recordar en este día que somos hechos a su imagen y por lo tanto tenemos que reflejarlo en nuestra vida. También decías algo importante, que Él nos dio la oportunidad de libre albedrío, del raciocinio, lo que vos decías, ¿verdad? Pero es ujú. interesante cómo el mismo pecado ha venido a hacer que nos Sí. olvidemos de eso, ¿verdad? Porque me llamaba mucho la atención, si nosotros lo vemos, ¿verdad? Porque aquí nos decía también la pregunta, ¿qué más podemos encontrar en la relatación de la humanidad que distingue a la raza humana de cualquier otra creación divina? Si lo queremos ver así, con las plantas, con los árboles, pues obviamente son varias las diferencias, ¿no? Pero muchas veces, si lo queremos comparar, ¿verdad?, entre la humanidad y la especie animal, la especie animal nosotros sabemos que se guía por su instinto, ¿no? Pero sin embargo, dentro de su instinto, ellos tienen un instinto de conservación. Vemos Ujú, ahí muchos que, incluso cuando vamos manejando, si lo queremos ver así, un ejemplo así rapidito, si vamos manejando, se pone el semáforo en amarillo y lo que hacemos primero es acelerar y pasar, ¿no? Nos está alertando que paremos, pero no, lo que hacemos es pasar rápido. En cambio, he visto muchas imágenes y muchos videos donde pasan que hay un perrito y está el semáforo en verde y se espera. Está en amarillo y se espera. Cuando el semáforo da rojo, pasa. O pongamos este ejemplo, yo te aseguro que si vos le das agua pura o agua a un perrito, se la toma. Pero proba a ujú, darle alcohol, no se lo toma, lo prueba y lo deja ahí, ¿no? ujú, Darle un cigarro para que fume, obviamente no lo hace. Pero nosotros los humanos nos gusta explorar, nos gusta probar, y entonces olvidamos el propósito de nuestro propósito en la creación, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, es algo que tenemos que tener muy en claro, que somos hechos a imagen del Señor. ujú. Sí, algo que me parece muy interesante ya quizá para finalizar este día es que de esta pregunta que mencionabas, a mí me llama mucho la atención Génesis 2:20. Y Génesis 2:20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Me parece muy interesante porque cuando hablamos claramente del hombre, ¿no? Si lo hablamos desde un punto plural, hablamos también de la mujer. Cuando la Biblia lo menciona ahí, dice, y el hombre, dice, está hablando del hombre y de la mujer. Entonces, me parece muy interesante que ahí dice, no se halló ayuda idónea para él. Dice, Adán nombró a todos los animales, pero aún al final de todo eso se sentía solo. Y hasta que no creó Dios a alguien de su misma especie, no se completó toda la creación de Dios. Entonces me llama mucho la atención eso, porque independientemente de que habían muchas plantas, muchos animales alrededor de Adán, hasta que no llegó alguien del mismo nivel de raciocinio que tenía Adán, la creación de Dios no se había completado aún. Entonces me llama mucho la atención y algo que menciona también la lección de este día es que Dios en todo momento nos tuvo al mismo nivel.
Dios en ningún momento se ha sentido superior a nosotros. Él siempre ha querido que actuemos como sus hijos, no que actuemos como esclavos o algo así, ¿verdad? Porque cuando una persona, ya como lo sabemos, la historia va en el pasado, los esclavos eran muy inferiores a sus amos, ¿no? Entonces, Dios en ningún momento nos pone a un nivel menos que Él. Dios siempre quería que actuáramos como sus hijos. Entonces, si nosotros vemos cuando hay un papá y un hijo, un papá nunca hace de menos a su hijo, ¿no? Hasta a veces lo hace superior a él, ¿no? Cuando intenta darle las mejores cosas. Entonces, me llama mucho la atención esa parte de este día. Vamos a Sí. pasar ya al día martes, que es Dios y la humanidad juntos. No sé qué tenés algo de interesante de este día. Es, Hay muchas cosas interesantes. definitivamente, si quisiéramos, si tuviéramos más tiempo, nos tardamos más en estos puntos, porque abarcan mucho, tienen mucho de qué hablar, pero sin embargo aquí solamente estamos rozando un poquito lo que la lección nos decía y de paso pues invitamos a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo que pues puedan seguir ahí con el estudio de la lección, que se detengan, que se tomen su tiempo, porque trae grandes lecciones para nuestra vida. Día martes, Dios y la humanidad juntos. Es que aquí nos lo aclara. No solo dice Dios y la humanidad, porque entonces ahí podríamos entender que Dios está aquí y la humanidad está por acá, o sea, separados. No. Aquí la misma aclara, Dios y la humanidad juntos, y es lo que vos decías, ¿verdad? Entonces, ahora mi pregunta es, Jairito, ¿qué significa estar con Dios? Porque muchas veces ahora claro, con esto de la pandemia y lo de las reuniones virtuales y ya no estar llegando a la iglesia, pues se da un poco más la relación ya personal con Dios. Muchas veces antes se podía incluso entender o se podía malinterpretar que nuestra relación con Dios dependía de nuestra asistencia a la iglesia. Podría pasar, porque muchas veces eso podría pasar, pero ahora con esto de la pandemia, entonces ahora hemos entendido que la relación con Dios no es simplemente asistir a la iglesia los sábados, los domingos, los miércoles, no, sino es nos da a entender que el significado de estar con Dios es una relación personal, ¿verdad? Porque como te decía, con esto del encierro, pues entonces tuvimos un poco más de tiempo libre, pero ¿qué hicimos con ese tiempo libre? Eso ya era cuestión nuestra, pero era un tiempo para poder encontrarnos con el Señor, renovar nuestra relación con el Señor, entender qué significa realmente estar con Dios. Entonces mi pregunta es, Jarito, ¿qué entendés vos que es estar con Dios? Bueno, a mí me parece muy interesante esta pregunta y lo responde muy bien nuestra lección. Y dice, Dios habló a Adán y Eva como seres inteligentes que podían responder a su bondad y entrar en comunión y compañerismo con Él. Entonces, a mí me parece que la respuesta a esta pregunta es lo que menciona en esta parte y dice, entrar en comunión y compañerismo con Él. Es tener una relación directa con Dios, es el saber que Dios está ahí, es el hablarle a Dios como si fuera un compañero, es como hablarle a Dios como si fuera un amigo, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos en situaciones muy difíciles, creemos que Dios se aparta de nosotros y al contrario, Dios está ahí. El problema es que nosotros como humanos no sepamos hablarle a Dios, no sepamos cómo relacionarnos con Él. Pero claro, como siempre se ha visto entre seres humanos, las relaciones siempre tienen que ser recíprocas, ¿no? Eh, tanto tiene que aportar una parte de una relación como la otra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos de Dios? Que Dios nos dé su misericordia, nos dé su bondad, nos dé bendiciones. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Es una pregunta muy interesante. Y esta pregunta la podemos responder de la siguiente manera, que Dios lo único que necesita es que nosotros creamos en Él y que lo amemos como que si fuera nuestro Padre, ¿no? Porque es interesante, ajá, porque es interesante qué tanto puede llegar a ser tan grande una relación entre un padre y un hijo, una relación terrenal, ¿no? Hablando de una relación terrenal.
y cómo llegaría a ser, a qué magnitud llegaría una relación que fuera entre un hijo humano y su Dios, ¿no? ¿Qué tantas cosas podrían alcanzar si hubiera una relación muy compacta ahí? Entonces, llama mucho la atención eso y lo único que Dios quiere, y lo menciona la Biblia, ¿no? Y dice, hijo, dame tu corazón. Es lo único que Dios necesita. Hijo, dame tu corazón. Y es la invitación de este día, ¿no? Que Dios lo único que necesita es que nosotros lo reconozcamos como tal, como nuestro Padre, y que lo amemos. Así es, así es. Una relación que el Señor quiere tener con nosotros diariamente, ¿verdad? No solamente Ujú. no solamente las de oración, no, una relación diaria que quiere, que Él desea tener con nosotros. El día miércoles vamos entrando ya a lo mero, mero de la lección, porque el día miércoles nos viene hablando acerca del árbol. Mira, Jairito, esta lección, este día en lo personal, a mí me sorprende mucho realmente, Ujú. eh, porque nos da a entender, ¿verdad? Que realmente, bueno, aquí nos decía, vamos a leer aquí el texto que venía inicial en Génesis 16:17, que nos decía, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, mira, para empezar a mí, la idea que me da este día, la lección, es que este árbol era una señal de lealtad, de fe y de dependencia total a Dios. Porque el Señor no solamente dijo, miren, porque pudo haberlo dicho, ¿no? Miren, solamente de este árbol pueden comer ustedes y de todos los demás que están a su alrededor, no. Entonces ahí Ujú. decimos, ¿cómo solo de un árbol vamos a comer, no? O sea, el Señor Sí, dio y sí. creó en su sabiduría muchos árboles, muchas frutas y muchas cosas. Y les dijo, bueno, ustedes pueden disfrutar de todo esto, pero de este árbol no comerán. O sea, les daba, lo que les estaba dando es una prueba de lealtad, una prueba de fe, de qué tanto dependían del Señor. Entonces, realmente esta lección aquí nos decía, todo lo que precede en este capítulo ha allanado el camino para este clímax. El futuro de la raza se centra en esta última prohibición. Entonces, por eso te decía yo que lo decía más adelante, que es interesante porque esto no nos deja a la mitad del relato, sino nos va lanzando ya realmente cómo todo se va encajando y cómo nos da a entender qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Porque entonces aquí ya nos empieza a ampliar lo que realmente sucedió en cuanto a lo que hablamos, si nos centramos un poco más en el árbol, en la prueba que Adán y Eva tenían. Como te decía, no es que solamente ese árbol tuvieran para comer, tenían muchos árboles, muchos frutos, y el Señor les dice solamente de este árbol no comerán, porque si no, ciertamente morirán. Entonces a mí este día en lo personal me dejó mucho que pensar porque hoy en día actualmente, claro, no tenemos ese árbol con nosotros, el jardín del Edén, sabemos que pues fue llevado al cielo, pero también en nuestra vida actual, en nuestra vida diaria, existen árboles donde el Señor prueba nuestra lealtad, donde el Señor prueba nuestra fe, donde el Señor prueba la dependencia que nosotros podemos tener de Él. La pregunta aquí es, eh, en nuestra vida actual, ahora, hoy en día, qué árboles pueden existir en nuestra vida. Va. El pecado tiene una gran gama de, hay muchos puntos, muchas opciones en donde podemos caer, ¿no? Entonces, algo muy interesante de esto es que cuando Dios nos da una advertencia, es que hay opciones que nosotros podemos elegir. Porque si no hubieran opciones, ¿por qué hay una advertencia? O sea, si Dios mandara sobre nuestra mente, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de que hubiera una advertencia?
Entonces, esta es una gran lección de esto, porque si hay muchas opciones y por lo que Dios nos dio una advertencia, es que en todo momento el humano ha tenido la libre decisión desde el principio, desde el momento en que caímos, tuvimos el libre albedrío, tuvimos la libre decisión de hacer. Entonces, en ningún momento Dios ha sido un ser que ha dicho, porque son mi creación, tienen que actuar de esta manera. Es realmente interesante, de verdad es que es interesante cómo, como decías, dentro de todas las cosas, en actualmente tenemos tantas cosas, tantas decisiones, tantas pruebas, tantas dificultades, que claro está, el Señor nos obliga a no hacerlo, ¿verdad? Por eso mencionabas vos el libre albedrío. Tenemos la oportunidad de elegir si caer o no caer, ¿verdad? Y precisamente entonces, a raíz de lo que Adán y Eva decidieron, entonces entramos ya al día jueves donde el título es El fin de la relación. Entonces aquí ya nos da a entender un poco más y nos aclara ya la duda al respecto de qué ocurrió, del por qué entonces ahora hay malas acciones, tanta delincuencia, tantas cosas. Aquí nos da la respuesta, ¿no? Porque nos da el título El fin de la relación. Nos da a entender que hubo una ruptura, se quebró algo dentro de todo el plan perfecto que estaba haciendo la creación. Entonces, me llama mucho la atención cómo inicia la lección este día, porque nos da el ejemplo y nos dice, bueno, y es claro, ¿no? Por ejemplo, entre vos y yo, pues hay confianza. Sabemos que si yo te pido un favor, pues vos con mucho gusto me apoyás. Y de igual forma, si vos me pedís un favor, pues yo con mucho gusto te apoyo, porque hay confianza, hay amistad. Ahora, con alguien diferente, con alguien a quien medio lo estás empezando a conocer, es desconocido, pues difícilmente le vas a pedir un favor, difícilmente vas a Ujú, comprarle algo, ¿no? Y pues precisamente es lo que Satanás sabía que iba a pasar y nos da aquí la lección y nos dice esto, ¿no? Que Eva claramente, si Satanás se hubiera presentado como Satanás, ¿no? Era lógico que no le iba a hacer caso. O si Satanás en algún momento llegaba y se presentaba y atacaba a Dios de una vez y no, que le hubiera dicho lo que él pensaba y lo que él creía en ese momento, sin duda alguna Eva no hubiera caído. Pero uh, se presentó de una manera astuta, se presentó de una manera distinta, con engaños, con distintas cosas. Ahora, este día a mí me causó una impresión distinta y se lo comentaba a mi esposa porque le decía, muchas veces escuchamos y nos dicen, es que por culpa de la mujer que se comió el árbol, cayó, nos está pasando todo esto. Pero la lección este día nos aclaraba algo, nos decía algo muy interesante y muy importante, porque nos decía aquí, claro, la lección reconoce, ¿no? Que pues Eva falló, Eva cayó en un engaño, ¿verdad? Fue engañada Eva para caer, claro, fue su decisión, ella eligió caer en el engaño, pero nos dice aquí, fue la elección deliberada de Adán en plena comprensión de la orden expresa de Dios, más bien que la elección de ella, lo que hizo que el pecado y la muerte fueran el destino inevitable de la humanidad. Y aquí nos trae el punto. Eva fue engañada, Adán no lo fue. Adán decidió caer por él mismo. Adán decidió en un momento de su existencia, ¿no? Decidió caer en lo que estaba pasando, decidió caer, no fue engañado, él decidió caer. Entonces, me llama mucho la atención aquí porque muchas veces, como te decía, le decimos, es que Eva, no, el hombre también culpó mucho en esto y resultado de su desobediencia, deliberada, porque fue una desobediencia deliberada. Muchos decimos qué hubiera pasado si Adán no hubiera caído. Dios dice, bueno, posiblemente el Señor le hubiera creado otra mujer. Realmente no sabemos qué hubiera pasado, podemos sacar deducciones, ¿verdad? Pero qué hubiera pasado, pues no lo sabemos.
sabemos lo que pasó, porque cayó. Entonces la relación se quebró, la relación se rompió. Algo que hoy en día en nuestra tierra, claro, no tiene solución. Aquí es donde entra la esperanza, donde entra la promesa. Entonces, ¿qué lecciones te dejó para vos también este día? Bueno, a mí lo que me parece muy interesante y me sorprendió mucho, porque muchas veces hemos creído de que los dos cayeron en el jardín del Edén, los dos fueron engañados. Era la idea que yo tenía antes de estudiar esta lección, pero me sorprendió mucho el saber que la que fue engañada fue la mujer, pero el que decidió pecar también fue Adán. Esto me sorprendió de una manera muy grande porque nunca lo había analizado de esta manera. Entonces, al final, los dos decidieron pecar, los dos, y esto nos llevó a una cascada de reacciones que al final lo único que pasó fue alejarnos de Dios. Lo único que hizo fue alejarnos de Dios, fue separarnos de todas esas grandes ideas que Dios tenía para la humanidad si no hubiéramos pecado. Pero al final, después de todo esto, cuando recién se había cometido el pecado, en Génesis 3:15 lo menciona, la amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. En esta parte ya entra una parte muy importante que es ya la promesa. El saber que aunque habíamos pecado, aunque recién se había pecado, Dios no nos había abandonado, Dios no se había apartado de nosotros y que ya había un plan de cómo regresar a la humanidad a lo que Dios quería desde el principio. Entonces, y lo menciona nuestra lección, dice, esto culmina con la aparición victoriosa de un descendiente representativo de la simiente de la mujer, que le da un golpe mortal a la cabeza de Satanás, mientras que éste solo podría herir el talón del Mesías. El Mesías es la promesa que ya estaba dada desde la creación. Es interesante esto. Este plan de salvación de cómo recuperar la humanidad ya estaba desde el principio. Desde que pecamos, este plan ya estaba. Y entonces esto lo único que nos da a entender es del gran amor que Dios nos tiene, que desde el momento que pecamos, Dios ya sabía cómo y ya tenía un plan de cómo salvarnos. Entonces, esto es interesante porque muchas veces la humanidad dice, Dios se ha alejado de nosotros y es lo que hablábamos hace ratos, ¿no? Cuando estábamos estudiando, que muchas veces creemos que Dios está lejos de nosotros, pero en realidad Dios en todo momento está ahí y Dios en todo momento quiere que nosotros aceptemos la salvación que Él nos ofrece. Muy bien, gracias. Eh, y el tiempo se nos fue, se nos está acabando, pero una lección muy interesante. Este día, como te decía, nos aclaró todo ya de una vez para entender qué fue lo que había ocurrido, qué es lo que ocurrió, ¿verdad? En toda la perfección de la creación que el Señor había hecho y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno en gran manera, pero ¿qué ocurrió? Pues lamentablemente, ¿verdad? La humanidad en su libre albedrío decidió caer en la tentación. Como decías, una engañada y otro aceptó caer en la tentación, pero al final de cuentas, ¿verdad? Sabemos que pues pecado es pecado, ¿no? Ellos decidieron caer en esto, pero me llamó mucho la atención también, ¿verdad? Que ahí en Génesis 3:8, ¿verdad? Nos hacía en Génesis 3:8, 9 y 10, nos daba ahí la sugerencia de leerlo y nos recuerda la pregunta que el Señor le hace a Adán y a Eva y le dice, ¿dónde estás? ¿Verdad? Después de que ellos habían caído, el Señor les pregunta, ¿dónde estás? Pero esta pregunta no era una preguntación, no era una pregunta de, bueno, como cuando éramos pequeños y hacíamos alguna travesura, ¿no? Lo que hacíamos primero era ir a escondernos, porque si mi papá o mamá nos encontraba, pues era Sicho, ¿no? Y nos decía, bueno, Daniel, ¿dónde estás? Jairo, ¿dónde estás? ¿Y qué hacíamos? Pues nos escondíamos para que no fueran las consecuencias. Pero aquí la lección nos aclara
que la pregunta que el Señor les hace, claro, Dios sabía dónde estaban, ¿no? Todos sabemos que al final de cuentas Dios es omnisapiente, omnipresente, Él lo ve todo. Él sabía dónde estaban, pero les estaba preguntando a manera de que la humanidad reconociera la falta que a tiempo reconociera la dependencia que tenemos del Señor. Porque a pesar de que cayeron y todo, el Señor no los señaló como pecadores, sino que a la par de su pecado, a la par de la pregunta, ¿dónde estás? Entonces viene la promesa a la que vos decías, la promesa mesiánica. Les trae una promesa y les dice, bueno, sí, ustedes cayeron, pero vendrá un Salvador que les dará una segunda oportunidad, que les dará, que entonces ya acabará con el pecado, ¿verdad? Entonces, este día también, a la par de la aclaración de qué es lo que ocurrió, nos trae la bendita promesa de que a pesar de que todo se quebró, el mismo Señor vendrá y restaurará todo eso quebrado, ¿no? Pegará los trocitos de esa relación que se echó a perder y entonces, mira, tendremos esa bendita oportunidad, ese deseo que tenemos muchos, ¿no? De ver al Señor cara a cara, porque hoy en día el mismo pecado no nos permite verlo cara a cara. Tenemos la oportunidad de orar, de platicar con Él, de escuchar su voz por medio de la palabra, pero no podemos verlo cara a cara. Pero la promesa aquí entonces que tenemos un redentor, que tenemos a Jesús como Salvador que viene a restaurar todo eso, ¿no? Jairito, sin duda una lección muy interesante, una lección que nos trae mucho para aprender. Vamos a ir cerrando. Y yo quisiera entonces, Jairo, que pudieras compartir con nosotros para ir cerrando, qué es lo más sobresaliente, qué es lo que destacas de esta primera lección. Bueno, para mí lo más importante ya de esta lección y para responder a la pregunta del principio, ¿no? Y el título de nuestra pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? Eh, es muy interesante que al final si lo traemos a nuestros días, porque esta historia es como que si fuera, es como que si lo aplicáramos a nuestra propia vida, ¿no? Es lo que intenta dejar esta lección. Es como que si agarráramos la historia de Adán y Eva y lo pusiéramos en nuestra vida y ver cómo nosotros día a día pecamos, caemos, pero en todo momento y que es de lo que habla esta lección en toda la semana y lo que nos intenta recordar es cómo nos podemos relacionar con Dios, cómo deberíamos corresponder al amor que Dios nos ha dado, cómo deberíamos de relacionarnos con Él. Entonces, al entender esto, es que en todo momento Dios ha tenido un plan para nosotros. Dios siempre nos ha amado desde el principio. Dios siempre ha tenido un propósito para nosotros desde el principio. Y lo único que Él quiere es recuperar esa relación que estuvo al principio con nosotros y que no duró mucho. Es lo único que Dios quiere. Entonces, al final, nosotros estudiamos, sí está bien, estudiamos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Pero en sí la esencia de esta lección es el dejarnos la enseñanza de que aunque nosotros hayamos pecado y aunque nosotros pequemos actualmente, Dios está dispuesto a recibirnos con todo el amor y con toda la misericordia que Él tiene, porque desde el principio ya había un plan de cómo salvarnos. En lo personal, yo me quedo, el día viernes no lo resaltaba todavía más, nos hacía énfasis en esto, porque decía, quien escribió la lección decía, creo que había un sermón evangélico en esas dos palabras divinas cuando penetraron la espesura del bosque y llegaron a los oídos hormigueantes de los dos fugitivos. Y dice, ¿dónde estás? Estas palabras para mí hoy en día también resuenan en mi mente, resuenan en mis oídos. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y también para vos, ¿no? Jairo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y para cada uno de los que estamos viendo este repaso, que estamos estudiando esta lección, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sea lo que sea, como decías, Jairo, desde el principio, desde la creación, ya estaba el plan de redención. Y la misma lección nos lo decía, tu Dios no está dispuesto a perderte.
Él ha venido a buscarte, así como pronto pretende venir en la persona de su Hijo, no solo a buscarte, sino va a venir a buscarte y a salvarte, porque tal vez estás perdido, pero el Señor viene a buscarte y a salvarte, pero nos hace la pregunta, ¿dónde estás? ¿No? Así es que nos quede esa pregunta ahora a nosotros, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos reflejando la imagen de Dios en nuestra vida por medio de nuestras acciones? ¿Estamos reflejando la imagen de Dios por medio de nuestras palabras, por medio de lo que hacemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿No? Una lección muy interesante. Jairito, nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Que el Señor te bendiga bastante. Y pues ya para finalizar, ¿no? Una invitación para cada uno de los jóvenes, amigos, hermanos que nos ven por nuestro canal de YouTube. Muy bien, hermanos, si ustedes han llegado a este punto, les agradecemos por habernos sintonizado Un poquito y, largo. eh, y los invitamos, ¿no? A que sigamos estudiando esta lección, nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida y que en todo momento, y es muy interesante cómo la palabra de Dios en todo su recorrido, desde Génesis hasta el Apocalipsis, en todo momento, Dios nos invita y nos espera con los brazos abiertos. Dios nos ama y en ningún momento nos ha olvidado. Dios los pueda bendecir en donde se encuentren. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima.